Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos una semana más, un mes más en este live webinar de guía infantil y como veis os puede que os suene la cara que tenemos aquí a mi lado. Hola Daniela, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Nosotros encantadísimos de tenerte aquí. Bueno, ya hemos colaborado muchas veces contigo, hemos hecho muchas cositas especiales. Empezaste colaborando con nosotros hace ya tiempo, cuando la pandemia, ¿te acuerdas? Hablándonos sobre Sí, cómo sí, adaptar a sí, los sí. niños a esta nueva Tal cual, situación que teníamos. ¿Qué tal estás, tal cual. Daniela? Bueno, estoy muy bien. Fíjate que, bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Gracias por la invitación y acompañar este espacio. Hace 2 años estaba yo con mi bebito chiquitito, entonces, bueno, ya que ha pasado un tiempo, pero Sí, ya muy bien. ha pasado muy rápido y muy lento a la vez. No sé si estarás de Sí, acuerdo es cierto, es conmigo. cierto, es cierto. Bueno, ya estoy viendo por aquí que os estáis conectando. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sumaros a este live webinar que está dentro de nuestros live webinar que estamos haciendo para celebrar los 20 años de Guía Infantil. Ya llevamos 20 años acompañando a todas las familias de todo el mundo, prácticamente. Todo el mundo de habla hispana tiene un lugar en Guía Infantil. 20 años, que se dice pronto. Muchísimas gracias a todos los que os vais comentando. Ya me estáis comentando por aquí. Muchísimas gracias. Desde Chile nos están saludando. Hola desde Chile. Nada, voy a Hola. responder, lo primero de todo, voy a responder a la pregunta que siempre nos hacen, que aún no lo han hecho, pero lo van a hacer. Sí, este live webinar se va a quedar grabado, o sea que lo vais a poder ver todas las veces que queráis, tomar notas, apuntes de todo lo que nos va a contar Daniela, que va a ser muchas cositas. Porque cuéntanos, Daniela, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos como padres y como madres y también como docentes, Ujú. porque está relacionado totalmente con el aprendizaje, con los espacios educativos y es eso, mi hijo no sabe estudiar, a veces creemos que lo estamos haciendo de forma inadecuada o algo está pasando específicamente con mi hijo y no sabemos cómo solucionar ese problema para que ese ritmo académico, esas notas, esa presentación de examen, esos deberes o esas tareas puedan hacerlo de la mejor manera. Así que bueno, es un tema que nos moviliza a todos. Desde luego, y se está notando ya por los comentarios que hoy tenemos un live webinar con mucha gente, muy caudaloso. Mira, nos saludan desde Colombia, nos saludan desde Venezuela. Muchísimas gracias Ah, a mira, todos. Venezuela. Todo el mundo tiene un huequito aquí en este live webinar de hoy. Contaros un poquito cómo va a ser la estructura. Ahora yo me voy a ir, voy a dejar a Daniela que nos va a estar hablando sobre todo esto que hemos dicho, sobre técnicas de estudio, consejos, buenos hábitos para que los niños se motiven, ¿no? Para estudiar ahora de cara de los exámenes que están ya aquí a la vuelta de la esquina. Y una vez Nada. que Daniela termine, voy a volver y vamos a responder a todas las preguntas, tanto las que han llegado hasta ahora en estos días anteriores, como todas las que nos estáis poniendo y nos vais a poner durante los comentarios, durante todo el live. Entonces, os invito, cualquier duda, cualquier recomendación, consejo que necesitéis, nos lo escribís en los comentarios. Y al final del todo del live, os invito a quedaros hasta el final para que los vayamos resolviendo todos. ¿Vale? ¿Os parece bien a todos? Venga, pues si quieres, Daniela, ¿empezamos? ¿Estás lista? Sí, lista, lista. Pues cuando tú quieras empezamos. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, primero que nada, bienvenidos a este espacio. Me encanta que se estén conectando de distintos lugares y poder hablar este tema que, como les decía al comienzo, nos moviliza a todos. ¿Cómo hacer para acompañar o para ayudar a mi hijo en todo el proceso de estudio? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a tener una buena disposición en ello? Entonces, a mí siempre me gusta iniciar pensando un poco qué es estudiar, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y lo primero es que es un derecho fundamental del ser humano y lo segundo es que nos permite también desarrollar como personas distintas habilidades y distintos conocimientos que posteriormente van a ser ese lobby o ese proceso para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo ayudarlos? Es interesante saber que el estudio más hacia lo académico o hacia lo educativo tiene un componente emocional. De qué manera nosotros como madres y como padres, y evidentemente también los que sean
docentes o maestros pueden también conectarse con eso, es de qué manera nosotros motivamos a nuestros hijos para que ellos se sientan, digamos, en la disposición del estudio. Nosotros tenemos un buen lenguaje acerca del estudio, hablamos a través del cole o decimos cosas del cole de forma positiva para que ellos se sientan conectados a eso. Recordar, papá y mamá, que nosotros somos el ejemplo, damos esa referencia de lo que queremos hacer y toda la enseñanza a nuestros hijos se da no desde la palabra, sino desde el ejemplo. Si a nosotros nos gusta estudiar, si tenemos un buen concepto de lo que es estudiar, si nos motivamos, si ubicamos con ellos un espacio para eso, si le damos un lugar y una importancia al estudio, ellos se van a sentir motivados, respaldados y también entender que si papá y mamá lo hacen, pues evidentemente es algo que yo quiero volver a replicar. Bien, ¿cuál es el papel y lo que hablábamos, ese papel de los padres? Nosotros en este caso, a mí me gusta ponerlo siempre, como dice, como está el enfoque de María Montessori, en el caso de que nosotros como padres somos orientadores, somos acompañantes de ese proceso y de ese quehacer académico. Allí nosotros estamos yendo de la mano de nuestros hijos, brindándole las oportunidades para que estas ventanas de aprendizaje en las cuales se van dando cada uno de sus periodos sensitivos o de sus estadios de desarrollo vayan siendo un momento para que puedan absorber ese aprendizaje, ¿ok? Y esto se pueda convertir en un momento, en algún momento determinado, en un hábito y en una dinámica para llegar a ese momento del aprendizaje total o del conocimiento final, que en este caso son en los espacios educativos. Hay distintas razones por las cuales nos podemos plantear que nuestro hijo no quiere estudiar o no está aprendiendo. Entonces, ¿por qué se puede dar esto de que a lo mejor a nuestro hijo no quiere aprender o creemos que no le interesa o a lo mejor no puede? Y lo interesante observar es que hay distintas razones. Las primeras pueden ser neurológicas o de orden orgánico, poder chequear que nuestro hijo no tenga a lo mejor alguna deficiencia auditiva, deficiencia visual, algún diagnóstico de trastorno o de dificultad en el aprendizaje en distintas áreas como lenguaje, como lectura, escritura, matemáticas, ¿ok? Lo otro también está relacionado con estas causas metodológicas y ambientales también. El espacio pedagógico o el espacio académico está dado para que mi hijo pueda nutrirse de los mejores recursos y a lo mejor el abanico de distintas posibilidades para poder aprender. Ese proyecto pedagógico, tanto del aula como el que lleva el colegio, se adapta a las necesidades, el nivel madurativo, a los intereses y, digamos, como al proceso evolutivo de mi hijo. Eso está consono con lo que yo llevo y evidentemente consono con mis valores. Por eso es que es tan importante escoger el lugar donde va a estudiar o va a pasar nuestro hijo el mayor tiempo. Porque recordemos, papá y mamá, que nuestros hijos pasan una gran cantidad, por no decir el mayor tiempo, en espacios educativos, ¿okay? Dentro del aula. Entonces, está escogiendo, o el colegio en este caso, y la maestra o el espacio tienen realmente ese método que lo ayuda. Esto es importante verlo porque muchas veces hay estos factores metodológicos que influyen dentro del aprendizaje y de la dinámica educativa y de estudio de nuestro hijo. El otro está relacionado con la parte ambiental, que no sabemos qué situación está transitando nuestro hijo. A lo mejor hay un cambio, puede ser llegada de un hermano, puede ser que emigramos a otro país, posiblemente cambian a un amiguito de aula, nos tenemos que mudar, hay un duelo porque se muere algún familiar. Entonces, ¿qué cosa ambiental está haciendo que nuestro hijo no pueda dar su mayor desempeño en cada una de las áreas básicas o instrumentales que se presentan
a nivel educativo. Otra de las características, por supuesto, también está relacionado con la parte emocional. Hay algo específico que está viviendo nuestro hijo, puede ser situación de bullying, puede ser que no se siente motivado en el colegio, puede ser también que hay algo dentro de la dinámica familiar que activa la parte emocional y no lo deja responder adecuadamente o asertivamente a todo este proceso. Eso es importante también poder saberlo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a estudiar? Allí, aquí. Gracias, María. Entonces, a mí siempre me gusta partir en que si hablamos de nuestros niños que están en primaria, recordar que ellos están, hay como unas áreas o unas fases importantes, ¿no? Si un niño está en primer grado o en el primer inicio de todo lo que es la escuela primaria, esa transición supone unos retos y unos desafíos que no necesariamente va a transitar un niño que pueda estar en cuarto grado, ¿ok? Que está transitando otras fases diferentes, no solo desde lo madurativo, sino también desde lo académico. Entonces, lo importante es poder saber cuál es el nivel en el cual se encuentra mi hijo, cuáles son esos intereses, cuáles son esas necesidades, conocer, leer a nuestro hijo para saber cuál es ese canal de aprendizaje. Ese canal de aprendizaje puede ser más visual, suele ser a lo mejor más kinestésico, es más auditivo. ¿Qué estilo también corresponde con este tema del aprendizaje? Cuando yo conozco estas características de mi hijo, yo puedo proponerle entonces algunas pautas. Dentro de esas, una de las primeras es organizar las rutinas diarias. A mí me gusta decir que un niño en la primera infancia es vital trabajar con rutinas, pero me atrevo a decir que más o menos hasta los 12 años es importante que nuestros hijos dentro de casa se manejen en un sistema de rutinas. Esto no tiene que ser una cosa estructurada, rígida, que no permita la flexibilidad. Todo lo contrario, cuando planificamos, cuando anticipamos y cuando colocamos este tipo de rutinas que van de formas secuenciales, le permite al niño varias cosas. Número uno, sentirse seguro. Número dos, anticipar lo que va a pasar. Y número tres, poder tener el control de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, organizar una rutina, digamos, desde lo académico. Llego de casa y ¿qué tengo que hacer? Llegar de casa, darme una ducha, quitarme el uniforme, comer, tomar un descanso y sentarme a abrir, no sé, alguna actividad o algún deber que tenga que hacer o chequear ese cronograma de actividades que tengo para saber qué me corresponde en ese momento. Podemos pasar a la siguiente, María. La segunda, es muy importante habilitar un espacio adecuado. No es lo mismo sentarme a estudiar o acompañar a mi hijo a estudiar en la cama, en el sofá, que en una mesa que esté dispuesta de luz natural, que esté cómoda, que haya los menos distractores posibles, que a lo mejor esté en ese caso objetos que lo incentiven a él estudiar y que también estén todos los materiales y recursos dispuestos. Esto es importante. Algo con lo que hablo de acompañar es que los niños cuando están en primaria necesitan que nosotros como padres revisemos, acompañemos, nos sentemos con ellos y monitoreemos lo que están haciendo. Todavía no es momento, papá y mamá, para dejarlo solito que ellos hagan todas las actividades. Sí que es cierto que incentivamos autonomía, toma de decisiones y, por supuesto, libertad en lo que debe hacer para incentivar, valga la redundancia, la responsabilidad. Es cierto, pero es muy importante el monitoreo que nosotros hacemos. Chequear cuadernos, si hay una nota que hay que firmar, si a lo mejor ahora que estamos, bueno, en toda esta era de nuevas e innovadoras tecnologías, entonces chequear si a lo mejor dentro de la aplicación que tiene nuestro hijo hay alguna tarea, hay algún deber, alguna actividad que hacer, algo en lo cual ponerse al día. Esto es importante.
Entonces, este espacio, sí que es cierto que a lo mejor pueden papás que me digan o mamás que me digan, bueno, pero si vivimos en un lugar muy chiquitito, pero siempre ubicar un lugar donde él se sienta cómodo y sea el mismo lugar siempre para hacer esta actividad. Esto habla mucho de ir creando el hábito. El hábito se va creando a partir de una rutina y esa rutina evidentemente genera un ritual que yo tengo que hacer al momento de hacer esa actividad, ¿vale? Bueno, el siguiente. Lo otro, me van a permitir un momentito. Vale, gracias. El siguiente es dividir el estudio por bloques. Recordar que nuestros pequeños tienen un margen de atención y de concentración, sobre todo hasta los 9 años, 9, 10 años, hasta 35 minutos. Entonces, si nosotros hacemos esta actividad que sea, a lo mejor si está haciendo un deber, un trabajo, está estudiando algo, elaborando un resumen, haciendo un mapa conceptual o un mapa mental, es mucho tiempo que le está dedicando a eso y termina también por agobiarse, fatigarse y no dar lo mejor de él. Entonces es importante que si la actividad es muy larga, hacerlo por bloques. Yo diría de 25 30 minutos que podamos irlo seccionando, depende también, por supuesto, de lo que nosotros vamos conociendo de nuestro hijo. Nuestro hijo suele dispersarse con facilidad, suele ser de esos niños que a lo mejor se engancha a la primera con lo que está haciendo. Eso también forma parte de esa observación y ese conocimiento que nosotros vamos a hacer, porque esto es como cuando estamos instaurando nuevos hábitos, ¿no? Quienes han leído el libro de hábitos atómicos nos dice que cuando instauramos nuevos hábitos hablamos un poco de la identidad, creamos una nueva identidad. Entonces a nuestros hijos le vamos formando esa identidad de responsabilidad, de organización, de pulcritud, de orden, que le va a permitir a él, y de disciplina, por supuesto, que le va a permitir a él saber a lo que se va a enfrentar y de qué manera hacerlo. Entonces, poco a poco vamos a ir trabajando en ello. Seccionamos este material por bloques y al seccionarlo le damos un espacio de 5, 10 minutos para que él pueda descansar, tomar agua, ir al baño, desconectarse con algo, a lo mejor leer un cuentito. Ojo, en este tiempo no es que él va a, bueno, voy a ver pantallas o voy a ver un video o voy a jugar, no, es un espacio de descanso de la mente. No puede ser tan largo, porque entonces pierde el hilo de lo que está haciendo. Bien, el siguiente, ahí vamos a ver en crear un cronograma y dentro del cronograma se crea un horario. ¿Por qué? Fíjense que nuestros hijos chiquititos, o sea, desde que están en educación infantil, ellos ya tienen un horario establecido, ¿no? Bueno, primero tenemos inglés o después tenemos psicomotricidad y después tenemos el momento de juego en el patio, etcétera. Igual pasa si está en primaria. Tiene a lo mejor una clase, supongamos que a lo mejor tiene matemáticas, después tiene un receso y después tiene deporte, otra actividad. No lo sé, dependiendo del horario. Entonces, este horario le brinda una estructura que le da un soporte de calma, de saber de forma predecible lo que va a suceder. Por ejemplo, peques que a lo mejor posean algún trastorno por déficit de atención necesitan tener esto estructurado y organizado, porque se llenan mucho de ansiedad en lo que va a ocurrir y les beneficia, por supuesto. Entonces, si ellos tienen un horario y un cronograma pautado en el cole, fíjense que ustedes revisan bien sea la aplicación o el sistema que ellos tengan de comunicación con los padres y ustedes pueden ver, bueno, tal fecha es el Día de la Madre. Entonces, bueno, el Día de la Madre previo va a haber una actividad. Después tienen un examen o hay que entregar una actividad. Esto es un cronograma. Ese cronograma que ustedes tienen del cole es ideal replicarlo en este cronograma de casa, donde me permita horarios de estudio, horarios de lectura y, por supuesto, cumplir con esa actividad previa que tienen. Entregar un deber de matemáticas, a lo mejor hacer una ficha de lectura, posiblemente entregar una maqueta de alguna actividad que tengan que hacer. Entonces,
ir chequeando junto con ese horario, que evidentemente el horario está relacionado con esa rutina que yo voy a crear, para que él ya sepa qué es lo que va haciendo. ¿Cuánto tiempo falta para presentar la maqueta, por ejemplo? Entonces tengo los días. Tanto el horario como el cronograma y la rutina debe ser visible, ¿ok? A mí siempre me gusta que este tipo de cosas, por ejemplo, la rutina, y perdonen que me vaya hacia atrás, pueda colocar imágenes y evidentemente la palabra escrita. Y con el cronograma, si me permite colocar una imagen, buenísimo. Si no, la palabra escrita, que él pueda ponerlo. Y él pueda chequear, ya lo hicimos, a lo mejor con un, no recuerdo exactamente cómo se puede decir en cada uno de los países, pero con cierre mágico, con doble contacto, que pueda a lo mejor, o velcro, que pueda quitar lo que ya yo hice. Bueno, ya presentamos el examen de matemática, esto pasó. Eso hace ver cómo ese ejercicio que nosotros hacemos cuando tenemos estamos haciendo nuestra lista de nuestra checklist. Entonces, esto ya lo cumplí, esto ya lo logré y nos vamos sintiendo cómodos honrando ese compromiso que adquirimos. Pasa exactamente lo mismo con nuestros niños, ¿no? Pues ellos puedan decir, bueno, lo logré, lo terminé, ahora falta esto. Y eso les permite también recrear en cuestión de tiempo que van logrando distintas etapas y no se hace pesado el estudio. La quinta pauta sería utilizar técnicas, en este caso, técnicas de estudio. Y esta es una recomendación importante porque las técnicas de estudio les van a permitir a nuestros hijos entrenarse. A veces no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero vamos a colocarlo, practicar con cada uno de estos recursos para sintetizar esa información que a lo mejor es muy compleja. Hemos escuchado muchas veces perdón, bueno, hacer un resumen, pero el resumen tiene unas características para hacerse. Subrayado, una lectura comprensiva, un mapa mental, un mapa conceptual, ¿ok? Por citar algunas técnicas de estudio. Poder intentar descubrir qué técnica de estudio le sirve y le sienta mejor a nuestro hijo, porque a veces queremos aplicarlas todas, bueno, un cuestionario, pero a lo mejor mi hijo no es este tipo de niño que el aprendizaje o el conocimiento lo va adquiriendo a través de lo memorístico. A lo mejor dentro de sus estilos y su canal de aprendizaje le gusta más el hecho de que sean dibujos, de que sea más a lo lúdico, de que él pueda tener experiencia, vivir la experiencia de ese aprendizaje. Entonces, entender también, esto nos lleva a entender un poco que los paradigmas van cambiando. No es lo mismo cuando yo estudié, o en este caso cuando ustedes estudiaron, que los intereses eran otros. Ahorita nuestros hijos están, digamos, como latentes a una cantidad de estímulos, ¿bien? De distintas maneras y de distintas formas. Entonces, la educación y la dinámica en los procesos de adquisición del conocimiento también tiene que variar y se tiene que ajustar a estos intereses. ¿Bien? Y muchas veces por esto suele ocurrir el tema de que la motivación baja y el aprendizaje o el estudio no es de mi interés. Bien, bien, la siguiente. Aplicar ejercicios de mindfulness. A mí me gusta mucho esto porque necesitamos aprender a unir esa línea de lo emocional, de esa educación emocional e inteligencia emocional con, perdón, perdón, gracias, esa inteligencia emocional con ese canal que nos lleva a esa educación formal. Cuando nosotros nos educamos en emociones, somos capaces de poder entender y comprender que el proceso de cómo yo me estoy sintiendo, en este caso mi hijo, cómo está viviendo y cómo gestiona la emoción, va a ser puente significativo para poder adquirir y para poder manejarse dentro de espacios educativos y académicos desde el éxito, que es lo que nosotros queremos. Bien, no, la idea es como mantener un equilibrio entre ese niño que puede gestionar adecuadamente o asertivamente de acuerdo a su edad, tanto madurativa como evolutiva, esas emociones,
y que también pueda gestionar y manejar ese proceso de educación o de aprendizaje, en este caso más hacia lo cognitivo. Entonces, bien, estos ejercicios de mindfulness, que es simplemente una especie de meditación que nos permite estar en el aquí y en el ahora, volvernos a conectar con nosotros. Tenemos niños que a veces suelen ser muy nerviosos, que se llenan mucho de ansiedad, que les da miedo presentar un examen, una exposición, enfrentarse al público, hacer a lo mejor una dramatización. Saber responder, el factor tiempo en un examen influye mucho. Muchas veces no es que no sepa la respuesta, es que el factor tiempo hace que ellos se pongan ansiosos, se bloqueen y no logren responder. Entonces a mí me gusta recomendarle siempre a los padres que antes de iniciar el estudio, antes de irnos al cole o antes de presentar un examen, poder hacer alguno de estos ejercicios. Voy a poner solo dos acá. El primero, a mí me gusta llamarle la postura del superhéroe. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro hijo, nena o nene, vamos a tener postura de superhéroe. Los superhéroes siempre se paran un poquito, se paran derechitos, con las piernitas un poquito abiertas, como haciendo un ángulo. Y también ponen los brazos acá, elevan un poquito la cara y eso los llena de energía, ¿no? Porque la capa está aquí, volando. Entonces, que ellos respiren en esa postura de superhéroe y puedan decirse, yo hoy lo voy a hacer muy bien, porque soy un niño o una niña valiente, estudiosa, capaz, inteligente, segura, y ahí le podemos agregar todos esos adjetivos, esas cualidades, en este caso que nosotros queremos que nuestro hijo o en nuestro hijo se fortalezcan. Lo voy a hacer muy bien, voy a llenarme de energía para ese momento. Ese es uno de los ejercicios que podemos hacer. A ellos les gusta mucho y esta posición, que está, por supuesto, también comprobada, los llena de energía, de que sí voy a poder hacerlo. Y nada más bonito que empoderar a nuestros hijos para que puedan, en este caso, cumplir esos logros o cumplir esos retos que se presentan. Otro de los ejercicios que podemos hacer tiene que ver con el inflar un globo imaginario. Entonces agarramos un globo, sobre todo para los más chiquititos, y le decimos de qué color es este globo. Puede ser un color azul y le vamos colocando distintas cosas. Tiene purpurina, tiene brilli brilli, tiene colores y lo inflamos. Lo vamos inflando, 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 inflando y después ese globo lo podemos poner a que vuele. Lo soltamos y nos llenamos de toda esa energía. ¿Bien? Entonces, eso es una de las características que también, perdón, características no, uno de los ejercicios o una de las actividades de mindfulness, desde el mindfulness que pueden realizar o que pueden hacer. A mí me gusta otro de la mano, que había dicho dos, pero ahí quiero regalarles este que me gusta mucho, que lo podemos ir diciendo, creo que aquí. Bien. La paz comienza conmigo o la paz empieza en mí. Y cada vez que yo lo voy diciendo, voy llenándome de esa energía y lo puedo repetir también con mi hijo. Podemos decir también palabras o frases amorosas. Voy a decirlo con mi nombre. Daniela, eres una niña estudiosa. Eres una niña valiente. Eres una niña inteligente. Esto lo podemos hacer solo una vez y va a crear un impacto en ellos. No, esto lo tenemos que hacer repetidas veces en momentos distintos que no sean estos, para que cuando lo hagamos en momentos como la presentación de un examen o la presentación de una exposición o simplemente el hecho de ir al cole, ellos se sientan empoderados y con mucha energía para poder asistir. Bien, lo segundo, aquí, después que ya tenemos todas estas formas, cómo podemos ayudar, incentivar y motivar a nuestros hijos. Hablaba en una de las pautas en cuanto a las técnicas de estudio. Y las técnicas de estudio se desprenden de los hábitos. ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos formen o construyan buenos hábitos? Y lo primero es entender que se van creando, lo que yo les decía en un principio, construimos esa identidad.
¿Cuál es esa identidad que yo quiero construir o que yo quiero, mejor dicho, acompañar a construir a mi hijo? Un niño que se pare desde el lugar de la responsabilidad, desde la organización, desde el amor por el estudio. Eso es muy importante entender los papás. Nosotros, papás y mamás, nosotros, como nos pasa a todos los seres humanos, no hacemos nada, absolutamente nada, que no nos motive, que no nos mueva, que no nos llene de energía. Si yo, por ejemplo, ustedes ahorita, por ejemplo, quieren estudiar cerámica, si a mí no me gusta la cerámica, yo no voy a hacer eso. Yo no, ni me voy a interesar en leer nada de eso. Pero si a mí me gusta, si a mí me motiva, pues evidentemente yo lo voy a hacer. Entonces hay muchos dirán, bueno, pero es que no le gusta la matemática o no le gusta la ciencia o no le gusta leer, pero de qué manera también nosotros nos paramos frente a esto y lo incentivamos. Supongamos que a lo mejor él está estudiando ciencias y está viendo los animales, pero yo como mamá o como papá conozco ese canal de aprendizaje de mi hijo y veo que a lo mejor le gusta ese aprendizaje experiencial. Entonces, bueno, nos vamos al museo para que él viva esa experiencia, para que él explore eso. Ese aprendizaje va a ser distinto y ahí estoy haciendo algo dentro de esas técnicas de estudio que tiene que ver con ese aprendizaje cruzado o integrado, que es que un aprendizaje que estoy viendo, un conocimiento que estoy viendo, un tema que estoy viendo, con otro parecido y que tiene mucha relación y potencia eso que yo acabo de aprender. Entonces, la idea con esto es que nosotros también, a partir de estos hábitos de estudio, podamos crear a nivel más a lo neurológico y más a lo cerebral, este mapa y esta ruta esta ruta de rutinas y de estructura que se van haciendo, sobre todo a nivel de algo que se llama las funciones ejecutivas, esa capacidad de planeación, esa capacidad de autorregulación, de atención, de concentración y por supuesto de uso de ese tiempo, de esa memoria también. Entonces voy fortaleciendo estos canales para que este mapa entonces esté lo más potenciado posible y pueda ayudarme. Y cuando yo decida establecer o integrar e incorporar estas técnicas de estudio, este cerebrito de nuestro hijo esté mucho más estimulado. ¿Ok? Recuerden que hay algo que tiene que ver con la plasticidad cerebral. ¿Ok? Entonces, nunca podemos darnos, digamos, como por sentado de que no va a aprender, de que no lo va a poder hacer. Estamos constantemente en evolución hacia ello. Bien, ¿cómo fortalecer, ahora que hablábamos, la atención y la concentración que son tan importantes para este proceso de aprendizaje y de educación de nuestros hijos, para ayudarlos y acompañarlos a estudiar? Lo primero es entender que tanto la atención como la concentración son procesos mentales superiores, ¿bien? Que cada uno se va dando en un tiempo y una forma y que permiten el procesamiento de la información del niño. Y lo que nosotros queremos o necesitamos ver con esto es, primero, chequear que mi hijo no tenga ninguna dificultad, trastorno o alguna banderita roja con respecto a estas, digamos, a estos dos elementos o a estos dos procesos mentales superiores. Bien, esto es lo interesante, poder hacerlo, porque esto me va a permitir a mí entender dónde estoy parada. Bueno, con mi hijo tengo que hacer a lo mejor un plan de estudio que está orientado desde esta dificultad, ¿ok? Tomando en cuenta sus necesidades y tomando en cuenta sus habilidades, o está relacionado más hacia la motivación. Esta motivación está relacionada con algo más metodológico del cole, algo más ambiental de casa. Entonces me permite ver desde dónde yo me muevo. Antes de entrar a cómo fortalecer estos dos procesos que son tan importantes, me gustaría poder señalar que cuando nosotros tomamos la decisión o decimos en este caso, bueno, mi hijo no aprende, o mi hijo no le gusta estudiar, o mi hijo, nosotros tenemos que observar lo que les decía hace un ratito, esas banderas rojas. Una de ellas puede ser,
le hablo, le explico, se le explica de distintas maneras y no logra comprender ni asimilar ni evocar esa información que le estoy dando. Le cuesta recordar y retener distintas cosas que se presentan en un periodo a lo mejor inmediato o a lo mejor mediato en cuanto a la memoria. Se presentan a lo mejor actividades y le explicamos, él logra hacerla, pero después en ese momento se queda en blanco. Entonces son pequeñas banderitas rojas que se van pudiendo observar dentro de ese proceso de aprendizaje, un poco papás, para no caer, papás y mamás, en mi hijo es flojo, mi hijo no le gusta estudiar, mi hijo es desordenado. Entonces, ¿qué cosas están influyendo allí que pueda haber a lo mejor algún trastorno, alguna dificultad en alguna de las áreas como lectura, escritura, cálculo, atención, concentración, que pueda afectar en esto? ¿Cómo fortalecer, ahora sí, la atención y la concentración? A mí me gusta siempre ir desde un método, digamos, de pedagógico, pero enfocado hacia lo lúdico, ¿no? Entonces, me gusta poder que desde casa le podamos presentar a nuestros hijos, primero, experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje tienen que ver con eso que nosotros le presentamos o le brindamos que pueda estimularse lo más parecido a la realidad. ¿Ok? A ver, llevarlos a un museo, llevarlos a una obra de teatro, a un cuentacuentos. Ah, porque yo quiero incentivar la lectura. Pero si la lectura, aparte de que requiere un proceso de atención y de concentración que está unido a todo un sistema, se dé, si yo no lo llevo a lugares donde, bueno, la gente esté leyendo, vea que leer es divertido, mamá y papá lo haga, yo no me voy a sentir motivado como niño a eso. Poder hacer puzzles o rompecabezas, ¿ok? Que ellos puedan irlos elaborando, ir construyendo y recordando también que viene esa planeación, cómo lo voy a ordenar. El rompecabezas o el puzzle tiene unas características para hacerse, ¿no? Tengo que estar pendiente del color, de la figura, de las esquinas, para que se pueda hacer. Ah, le voy a presentar un puzzle de 30 piezas. No, voy a empezar primero por lo pequeño. Vamos a hacer uno de 6 piezas o menos y ahí voy a, en este caso, ir avanzando. Si a lo mejor el puzzle es lo que le gusta, si a lo mejor lo que le gusta es el coloreado, podemos hacer una mandala y colocarle nosotros también, no solo para incentivar la creatividad y la imaginación, sino también para que siga instrucciones. Ah, bueno, vamos a pintar estas áreas, todas las flores de la mandala o todos los dinosaurios de la mandala de color amarillo, por ejemplo. Bien, entonces le estoy dando a él instrucciones que van dadas paso a paso para que se pueda entrenar y listo. Es como a mí me gusta siempre hacer el ejercicio, poner a los chicos a que hagan una receta. Las recetas tienen una lectura instruccional que va, o un aprendizaje en este caso instruccional. Entonces va paso a paso. Y no solo trabajamos eso, sino trabajamos también cantidades, trabajamos matemática, trabajamos lectura porque tienen que leerlo, trabajamos también tolerancia a la frustración, motivación, tiempo de espera. Pues si estoy haciendo una torta, no puedo abrirla cuando yo quiera, tengo que esperar un tiempo. Este tipo de cosas los ayuda a concentrarse, a estar atento a lo que se va a realizar y a segmentar ese proceso de atención. Recordemos que ya a estas edades nuestro hijo tiene ya digamos, incorporado y se ha comenzado a desarrollar la atención selectiva y la atención sostenida. Entonces, podemos ir haciendo este tipo de actividades. Otra de las actividades o de los juegos que podemos hacer tiene que ver con laberintos, con sopa de letras, con el tutti frutti o el stop, que se llama en algunos sitios, con los juegos de memoria, el Jenga, que también les gusta mucho, poder invitarlos a que hay otra manera también y otro canal también de aprendizaje. Bien, bueno, otra de los puntos que vamos a hablar allí es cómo ayudar, en este caso, a nuestros hijos a enfrentarse a un examen.
Entonces, papá y mamá, si lo hemos acompañado a que se inicie en este proceso de estudio, de educación, a que se motive, tenemos respaldo, un respaldo de cómo lo estamos apoyando en casa. Ahora viene algo muy interesante que tiene que ver con el hecho de enfrentarme a ese momento o a ese desafío o a ese reto, que es lo que les cuesta más, un poco con el tema de los exámenes. Bien, entonces algunas pautas o recomendaciones, allí vamos a ir viendo algunas. ¿Puedes pasarla, María? Que no. Bueno, a ver, entonces, dentro de esas pautas o dentro de esas recomendaciones, recuerdo, a lo mejor es que no las tengo allí, pero bueno, primero hablarles en preparar ese material. Es importantísimo que ese material de estudio lo tengamos preparado con antelación. Si nosotros vamos a hacer, supongamos, a trabajar un examen y el examen es de los peces o el examen es mundo marino o estamos hablando a lo mejor de las plantas, preparar con tiempo de antelación cada uno de esos procesos que yo voy a ir trabajando o de ese material que voy a hacer. Disponer también en este caso de una hora de estudio. Entonces, yo tengo que relacionarlo con mi rutina que creé y saber que en esa hora de estudio, porque si el examen es dentro de una semana, todos los días yo tengo que disponer, ya después de tener ese material listo, disponer de un tiempo fuera de mis deberes diarios o de mis tareas diarias, disponer un tiempito para poder practicar o estudiar esto. Supongamos que a lo mejor es de matemáticas y yo estoy trabajando fracciones. Entonces, bueno, todos los días hacer, previo al examen, un ejercicio. No hace falta, bueno, vamos a hacer la hoja completa de los ejercicios. No, con un ejercicio que sea explicado, que sea desarrollado paso a paso, servirá. A mí me gusta para esto hacer el ejemplo con los problemas matemáticos. Los problemas matemáticos tienen una estructura particular, ¿no? Tienen unos datos, tienen una operación y tienen una respuesta. Y tienen unas palabras claves para yo saber cuál es la operación correspondiente. Entonces, esto me permite poder segmentarlo, practicar cómo se lee un problema matemático, qué es lo que yo tengo que subrayar o que identificar de primero, ¿ok? Que sería lo más interesante en este caso. Y lo otro que también podemos hacer aquí es utilizar recursos que están relacionados con estas técnicas de estudios. Y ahí vamos un poco a desglosarlas. La primera puede ser lectura comprensiva. Me parece, y siempre digo que es una de las más importantes. Una cosa es una lectura rápida y otra es una lectura comprensiva donde yo me siento con mi hijo y vamos juntos conversando, haciendo una charla de eso que estamos viendo. Si estamos hablando de la fotosíntesis, vamos charlando en qué consiste ese proceso. Si estamos hablando de la historia en algún periodo específico, lo vamos charlando hasta que después podamos hacer a lo mejor un cronograma con cada uno de los sucesos que ocurrieron, una ficha cronológica, se podría decir. Otra de las cosas puede ser que yo aplique, dependiendo de esas características, un mapa mental que me gusta mucho porque ahí nuestros hijos pueden utilizar colores, imágenes relacionadas, palabras claves y lo vamos viendo y él va pudiendo explicar en qué consiste eso. Esto de qué se hace, de qué va. Otra puede ser el mapa conceptual. Esto sí, a lo mejor tenemos que estudiar cosas que sean más de lo de memoria, ¿no? Que esté más relacionada a la memoria. Fechas específicas, conceptos, nombres, próceres de a lo mejor de la historia que necesitamos tener allí para que ellos sepan y que, bueno, no podemos inventarlos ni solamente nos sirve el que ellos lo entiendan. Es importante que lo sepan de memoria. El cuestionario sirve para algunos y para a lo mejor otros no. Podamos nosotros desarrollar preguntas posibles que puedan estar en el examen juntos, escribirlas o que ellos puedan escribirlo, porque en el hecho de escribir ese proceso que se hace también activa la memoria.
¿ok? Y me da más propiedad o le da más propiedad al niño de lo que yo estoy aprendiendo. Otro que podemos utilizar tiene que ver con el subrayado. Poder señalar, y nos sirve para los problemas matemáticos que les decía, poder subrayar esas palabras claves de las que yo estoy hablando, que me permite identificar esa idea principal, que es lo más importante de lo que está aquí, y esa idea secundaria que acompaña a esa principal para darle sentido a lo que yo estoy haciendo. Otra de las estrategias que se las comentaba previo tenía que ver con este método que podía ser cruzado o integrado, donde en el cole me están hablando, por ejemplo, de los dinosaurios y nosotros hacemos en casa una salida al Museo de Ciencias, por ejemplo. Entonces en el museo hay dinosaurios, hay su historia, el aprendizaje va a ser diferente, ¿ok? Y como yo me voy sentando con respecto a esto. Otra recomendación para otra pauta para enfrentarme a los exámenes tiene que ver con el hecho de hacer un simulacro del examen. Cuando nosotros podemos anticipar con nuestros hijos esa actividad que vamos a realizar, eso sería ideal, sería lo mejor, que nosotros pudiésemos replicarlo en tiempo y forma. A ver, vamos a sentarnos a hacer un examen de lengua, un examen de lenguaje o un examen de matemáticas. Entonces nos sentamos en el examen de matemática, colocamos el tiempo que se toma generalmente para hacer un examen, cuáles son las condiciones para hacer el examen y él lo va a hacer tranquilo. Y la idea es que después de que él haya estudiado, ojo que no va a ser una herramienta que vamos a utilizar de primera, sino que ya él haya practicado, haya aprendido, se lo hayamos podido preguntar, consultar, que lo haga frente al espejo. En ese momento puede él entonces desarrollar su examen y dependiendo cómo haya salido en ese examen, que nosotros lo corrijamos, poder sentarnos con él y poder decirle en qué cosas se equivocó o a lo mejor qué cosas no hizo que estaban del todo bien y poder acompañarlo en por qué cree que se equivocó en eso, qué fue lo que pensó en ese momento, que él pueda también identificar qué cosas de ese momento lo ponen nervioso o le preocupan o le angustian y que en el momento del examen él pueda distribuir el tiempo entendiendo que lo que es más complejo es importante desarrollarlo como primer punto y después ir desarrollando a lo mejor lo que más rápido se sabe o lo que es más sencillo. ¿Bien? Eso va a depender, no es una ley sine qua non, ojo, va a depender también de cómo nuestros niños lo manejen. Puede ser que a lo mejor, bueno, esto es muy rápido, lo sé hacer para que me quede más tiempo para yo poder desarrollar el otro poco a poco o paso a paso. Esa también puede ser una opción. ¿Y de qué manera enfrentar ese temor al examen? Respirar, hacer 3 respiraciones profundas, sentirte seguro. Muchos a veces si están muy chiquititos, chiquititos llamo que estén en segundo, tercer grado, tengan 7 añitos, 8 añitos, puedan llevarse a lo mejor una botellita de la calma. Si están muy pequeñitos, a mí me gusta usar un tipo spray quitamiedos y entonces el spray me lo echo y ya estoy tranquilo porque sé que todo va a estar bien. Este tipo de cosas ayudan y motivan a que esa preparación al examen primero sea buena y después a que ese enfrentarme en el momento del examen sea lo más asertivo posible. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Daniela. Ha sido un placer escucharte. Nos has dado muchísimos consejos. De hecho, ha habido un montón de preguntas por aquí que, si te parece, Daniela, vamos a irlas respondiendo ahora poquito a poco porque la verdad es que son todas muy interesantes. Si las personas que nos están viendo todavía tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia, os animo a ponerlas porque todavía estáis a tiempo de que la avancemos, ¿no? con Daniela. Antes de que se me pase, Daniela, estabas hablando ahora de los exámenes y nos pregunta justo una persona por Facebook que su hijo se bloquea durante los exámenes. ¿Qué consejo le podemos dar? El consejo que yo diría en este caso, primero, consultar con este pequeño, con esta pequeña, qué cosa le hace ponerse nervioso, ¿no? ¿Por qué se bloquea en el examen? A lo mejor no con estas palabras, sí, pero un poco sentándonos a, venga, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no te gusta del examen? Es que a lo mejor el tiempo no te gusta, te sientes como presionado, sientes que se va a terminar y tú no vas a poder llegar al momento. Esas muchas veces suelen ser
situaciones que se presentan en el examen, que ellos se Ujú. llenan de mucha ansiedad. Lo otro es que hay niños que les pasa que ya de plano sienten que lo van a hacer mal. Entonces no quieren atrever a hacerse. O leen algunas preguntas y comienzan a ver que esta no la sé, esta no me acuerdo, esta, entonces claro, se adelantan a eso. Por eso lo ideal sería, aparte de conversar con tu pequeño o con tu pequeña qué cosa es la que está pasando, también poder hacer un simulacro del examen. El simulacro del examen te permite un poco ver qué cositas realmente son las que le preocupan a él. Y lo otro, chequear cómo reaccionas en este caso después que él presenta un examen. Supongamos que si sale mal, ¿cómo es tu reacción? Es algo como, no, lo peor, utilizo distintas medidas para decirle que está mal el tema del examen o en este caso soy de acompañar el proceso. Venga, vamos a ver, fíjate que en este procedimiento lo hiciste bien, este resultado lo podemos mejorar. Tranquilo, para la próxima nos preparamos. ¿De qué manera nosotros lo hacemos? Porque esto también los puede llenar a ellos de mucha ansiedad. Ujú. Nos comenta por aquí, ha habido un padre que nos cuenta que tiene 2 hijos con TDAH, tienen 7 años. ¿Qué consejo le podemos dar a este padre enfocándonos, ¿no? En el TDAH. Bien, lo primero es que si ya tus hijos han sido diagnosticados, seguramente tiene un plan de trabajo, un plan de acción Ujú, hecho por un equipo multidisciplinario que lo acompaña, ¿no? Una psicopedagoga, un neurólogo seguramente y, por supuesto, el psicólogo. Entonces, lo primero es ver qué tipo de TDAH, qué tipo de déficit tiene, ¿ok? Si está de tipo combinado, de tipo impulsivo y de tipo hiperactivo. Eso me va a permitir también conocer. Supongamos, si es de tipo impulsivo, quiero responder ese examen, quiero hacer esa actividad, quiero hacer todas las cosas a mayor, ¿no? Y, por supuesto, si a lo mejor es hiperactivo, ese aprendizaje o ese conocimiento que yo estoy viendo en el cole no me resulta grato, no me gusta. No puede ser en el contenido en sí, puede ser en la forma. A lo ujú, mejor es muy pasivo, no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo cómodo, me disperso, me desmotivo, ¿ok? Entonces, luego de tener esto, es importante que se puedan hacer, evidentemente, dependiendo del lugar o del país donde te encuentres, que haya un acompañamiento para unas adaptaciones o unas adecuaciones curriculares. Es decir, estas se van a organizar dependiendo de esas necesidades de tu hijo. Entonces, no es que va a tener otro contenido, sino que se va a adaptar. A lo mejor un párrafo o un párrafo no, una lectura de una página completa para tu hijo es demasiado. ¿Cómo podemos segmentarlo o cómo podemos presentarle? Posiblemente una lectura que sea como más corta, ujú, que vaya de acuerdo a la respuesta de esos mismos contenidos que se están evaluando, pero que a él le sirva. Bien, pero ujú. siempre va a depender de esas necesidades y por supuesto de acuerdo a esas recomendaciones y esa pauta que da ese especialista. Ujú, al final acompañar, ¿no? Al niño, a las necesidades que tenga cada Acompañar, niño. total, sí, total. Ujú. Ujú. Nos preguntan por aquí, Daniela, hay un poco de duda, interés, curiosidad por los cronogramas. Cuando nos hablabas sobre las pautas, ¿no? Las distintas pautas que ayudan a los niños a enseñarles a estudiar, nos hablabas de una de ellas que era crear un cronograma con los niños. No sé si nos lo puedes volver a explicar y nos pedían algún ejemplo, alguna clave para que ellos lo puedan hacer en casa. Sí. Primero, el cronograma no lo hace el niño solo, ¿no? Lo hace junto con mamá y papá. Antes de hacer el cronograma, yo suelo recomendar hacer una tabla de rutinas o un panel visual o un apoyo visual, como ustedes el nombre, con lo que se sientan más cómodos. Entonces, allí sí que no voy a colocar a lo mejor todo el día, sino escribo a partir de que el niño llega. Todas las cosas que va a hacer el niño. Entonces, después que tengo eso, yo puedo organizarme así en mi cronograma, es como una especie de calendario, donde yo tengo el calendario del mes, que se vea, que lo coloquemos en un espacio, puede ser en el frigorífico, en la nevera, o a lo mejor en la habitación del niño o cerca del espacio donde él estudia. Y en el cronograma voy a ir llenando primero las actividades o los deberes que desde el colegio nos manden, porque muchas veces es que ya nos mandan cosas anticipadas, ¿no? Lo que anteriormente se conocía como un plan de evaluación. Ujú, Ahora, pues, tenemos una aplicación donde en esa aplicación vemos qué actividades tenemos y las podemos ir llenando. Entonces, bueno,
para el 5 de mayo, Daniela tiene que presentar un examen de mate. Entonces, bueno, ahí lo voy colocando todas esas cosas. Eso le permite al niño y me permite a mí saber, bueno, cuántos días me lleva para yo prepararme para ese examen. Y puedo anotar en ese cronograma fácilmente a través de post-it, de dibujos, de imágenes, puedo colocar. Si nuestro examen es de las fracciones, entonces todos estos días vamos a estudiar en este ratito un tiempo de fracciones y lo voy a colocar allí. Entonces mi recomendación es, no es que lo abrumemos con cosas, pero sí que sea un panel, en este caso un cronograma abierto del mes donde estén las actividades y él sepa poco a poco lo que va a ir haciendo. Y podemos irlo quitando. Venga, ya lo hicimos. A medida que lo vamos quitando, él va logrando como que, bien, lo voy haciendo poco a poco y me siento cómoda con eso que hago. Una pregunta que nos hacen, una pregunta corta. Hablábamos, ¿no?, de poner en bloques el conocimiento, el aprendizaje, ¿no?, para distribuirlo y que el niño pueda tener un pequeño descanso entre bloque y bloque. Nos preguntan, ¿este espacio de descanso puede ser de 10 minutos, por ejemplo? ¿O de qué Sí, depende? ¿Es más la duración o es más lo que hagamos durante ese espacio? primero va a depender del niño, porque si el niño durmió bien, y todo influye, ¿no? Durmió Ujú, bien, vino del cole bien, está todo, yo puedo darle, a lo mejor en ese rato, está súper activo, aprendiendo, haciendo las actividades, entonces yo le puedo dar 5 minutitos. Y puede que a lo mejor le gusta más. Hay niños que les gustan más las matemáticas, por ejemplo, que las ciencias o ujú. que alguna actividad de lectura. Entonces es como que están, si lo ves que a lo mejor no tuvo un buen día, que está como, venga, ¿sí? Entonces, bueno, le damos un poquito más de tiempo, que se lave la cara, que coma algo que lo llene de energía, ¿ok? Que se sienta cómodo y después venga otra vez a la actividad. No más de 10 minutos, porque pierde como digamos, esa secuencia que viene en el aprendizaje de lo que está haciendo. Ujú. Pues muchísimas gracias, Daniela, por este live webinar tan interesante. Antes de terminar, quería compartir este regalo que nos ha hecho Daniela de una frase. Cuéntame y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. No sé si te apetece comentarla, Daniela, antes de irnos, porque me parece una frase Bueno, preciosa. sí, me apetece comentarla porque es un poco parte de lo que les vengo diciendo. Es interesante, mamá y papá, que nosotros no nos tomemos el estudio de nuestros hijos o el proceso académico de nuestros hijos para nosotros, porque la verdad es que no es nuestro, es de ellos. Entonces, lo bonito es poder eso, involucrarlo en ese proceso de la mano, acompañarlo, motivarlo, porque muchas de las debilidades o de las pocas ganas con respecto o de la mala fama que tiene el estudiar como tal, tiene que ver con la poca motivación, ¿no? El sentirse desmotivado, el no querer estar allí, el que eso no me gusta y el que en casa tampoco eso está reforzado. Entonces no solamente basta con contarles de qué va, con enseñarles esa actividad, sino con involucrarlos. Venga, vamos a hacer, estamos viendo a lo mejor, no sé, algún término o contenido a nivel de matemáticas, pero yo necesito saber su utilidad. Muchas veces los chicos te preguntan, pero ¿para qué me va a servir eso? Ujú, ¿Para qué lo voy a utilizar? Entonces, parte de cuando yo le puedo dar ese uso, me brinda el que puedo involucrarlo en su propio aprendizaje y no solamente en eso, sino también en esa, digamos, en esa motivación intrínseca donde me dice que no necesito darle nada a cambio para que le estudie. Bueno, si sales bien en el examen, entonces yo te doy, te compro un cochecito o te llevo a tal sitio, ¿no? El sentir amor por mi quehacer académico, por esto que hice, no solo por la nota, sino porque este dibujo, este trabajo, esta lectura me quedó bien y que si a lo mejor no la hice tan bien, posiblemente, y seguro que va a ser así, puedo mejorarlo. Entonces, cuando lo involucro y lo hago parte de su propio aprendizaje y de esta dinámica educativa, bueno, lo va a aprender de la mejor manera y como conocemos que el aprendizaje significativo
es el aprendizaje que nos llevamos, lo que marca una pauta para nosotros, lo que podemos relacionar con cosas significativas y valiosas para nosotros, eso precisamente es lo que aprendemos y de la mejor manera. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han ido viendo por aquí, escuchando, sobre todo a una maestra en YouTube que nos ha estado comentando, contando un poquito sobre su experiencia con sus alumnos. Muchísimas Qué gracias a bonito. todos. Muchísimas gracias. Os emplazo al próximo live webinar por estos 20 años de guía infantil. Abordaremos otros temas en los que vosotros siempre estáis interesados, padres, madres. Mandadnos mensajes con los temas que os gustaría que tratáramos en los próximos live webinar. Muchísimas gracias, Daniela. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias a ti y gracias a todos por vernos. Un abrazo muy grande. Vale.